Es para mí un placer traer ante ustedes una nueva temporada de creepypastas no tan conocidos. Esta vez con la 9ª temporada que incluirá, como es de costumbre, 10 episodios. Antes de comenzar con las historias, quiero agradecer a mi amigo Franco Presenda por la excelente miniatura de este y muchos otros videos más en el canal. Así que sin más demora, comencemos con creepypastas no tan conocidos. Capítulo 81, temporada número 9. Sean bienvenidos todos a una temporada más con nosotros. Desde el capítulo 81 hasta el 90 les prometemos excelentes historias de terror, y en esta ocasión, aunque no traigo una historia totalmente desconocida, sí es bastante atractiva para ser escuchada. Comienzo. Grabaciones de papá. La estrella infantil. Mi padre fue detective de policía en Los Ángeles durante más de 40 años. Trabajó hasta el mismo día en que murió, que fue el mes pasado. Se especializaba en interrogar a los perpetradores, especialmente a los psicópatas o aquellos que se hacían los difíciles. Estaba hurgando entre sus cosas y encontré una caja llena de cintas. Cada una estaba etiquetada con el número de caso y la fecha. Creo que son las grabaciones oficiales de los interrogatorios que hizo. He estado escuchando algunas de estas cintas y resultan más inquietantes de lo que se podría imaginar. Voy a compartir algunas de las cintas con ustedes. Por favor, escúchalas solo si eres capaz de soportar algo de porquería jodidamente espeluznante. Llamaré a mi papá Danny, pues así le gustaba que lo llamaran. Te extraño, papá. Buenos días, señora Davis. ¿Ya ha amanecido? Sí, señora. Son exactamente las 7:45 de la mañana. Oh, sí. Por supuesto. ¿Le gustaría contarme algo de lo que pasó? Lo intentaré. ¿Está grabando? Sí, señora. Es nuestra obligación grabar estas entrevistas. Bueno, no me importa ser grabada. Estoy acostumbrado a ello, ya sabe. Mi hermana y yo fuimos estrellas infantiles. Como las estrellas de verdad. Nos reconocían en la calle todo el tiempo. Teníamos un montón de fans que enviaban cartas y regalos. Todavía conservo un enorme oso blanco que uno de mis fans me regaló. Empecé en la actuación de películas cuando tenía 6 años. Mi hermana solo tenía 4. Supongo que está pensando que nuestros padres nos explotaban. En retrospectiva, creo que intentaban vivir a través de nosotras. Nunca alcanzaron el estrellato, así que éramos como sus pequeños sustitutos. No tengo muchos recuerdos de aquella época de mi vida. Después de todo, era demasiado joven. Pero lo que sí recuerdo es pasar horas y horas en el sitio donde me arreglaban el pelo y me maquillaban. Creo que era una niña muy bien portada. Toleraba las pestañas falsas y todos aquellos vestidos. Mi hermana pequeña, Missy, era menos educada. Siempre estaba llorando y retorciéndose. Pero una vez que se encendían las cámaras, ambas lucíamos perfectas. Hoy ya no actúo. Como probablemente sepa, la mayoría de las estrellas infantiles no desarrollan carreras cinematográficas como adultos. Una vez que se nos acaba el carisma y la ternura, la industria nos desecha. A nadie le interesaba mi talento después de eso. No puedo mentir, me puse muy triste. Adoraba que me mimaran y trataran como una supermodelo. Missy, por otro lado, odiaba las luces de los reflectores. Se ponía feliz cuando dejábamos de actuar. Como haya sido, viví con Missy en la casa de nuestra infancia. Nuestros padres murieron cuando teníamos 22. Nos dejaron algo de dinero, así que no trabajo. Missy está en la escuela haciendo trabajo social. Ella siempre ha sido un alma tan caritativa. Ha ayudado a tanta gente con su educación. Me estoy saliendo del tema. Ahora tengo a una pequeña que es mía. Tiene 4 años y medio. Su nombre es Lizzie. Es tan impresionantemente hermosa que realmente deseo involucrarla en la actuación, pero Missy no cree que sea una buena idea. Ella me recuerda todas las dificultades que pasamos en la infancia. Pero creo que fue algo bueno para todos. Nos enseñó a ser sociales y pacientes. Lizzie tiene un poco de las dos. Llora bastante y se queja. Missy dice que es algo normal, pero yo creo que necesita un poco de corrección y estructura en su vida. Y la vida de una estrella infantil definitivamente está estructurada. Te despiertas, te preparas para el rodaje, pasas todo el día frente a la cámara y finalmente regresas a dormir. Missy y yo apenas si teníamos tiempo para nosotras, y casi nunca asistimos a la escuela.
Missy ansiaba ir, pero nuestros padres eran muy estrictos con nuestros horarios de filmación. Soy todo un caso. Olvidé por completo su pregunta. No se preocupe, señora. Le pregunté lo que pasó anoche. Ah, sí. Discúlpeme. Siempre he sido muy olvidadiza. Como sea. Anoche Lizzie y yo veíamos algunas de las viejas películas que hicimos con Missy. Le conté a Lizzie todo acerca de cómo su tía y yo éramos estrellas infantiles, y realmente parecía interesada en ver las cintas. Quiero decir, ¿qué niña no sueña con ser famosa? Decidí enseñarle la película más popular, que fue la primera que hicimos. Creo que gozó de tanta popularidad porque éramos completamente nuevas y la gente quedó impresionada con nuestros talentos. En este punto, la voz de mi padre se quiebra un poco. ¿Me está diciendo que le mostró a su hija sus películas? Por supuesto. ¿Acaso no todas las estrellas muestran las películas a sus hijos? Como haya sido, Lizzie y yo la veíamos y ella no paraba de reír. La película es bastante simple para que todos puedan entender lo que sucede. Fue un rodaje fácil, solo éramos nosotras de niñas en la bañera. Jugamos con burbujas y nos reímos bastante. Luego nos sacan de la bañera y papá empieza a secarnos. Se llama Sissy y Missy se dan un baño. Cuando la película terminó, Lizzie quería más, así que le puse otras. Le gustaron solo en las que aparecíamos nosotros, y eso que le mostré algunas de las películas que hicimos con otras estrellas. Pero esas no le gustaron tanto. Probablemente porque Missy aparecía llorando en algunas de ellas. Vimos Sissy y Missy se meten en problemas y Sissy y Missy jugando a vestirse. Y algunas otras. Entonces, Missy entra cuando veíamos la película que hicimos con el señor Amable. ¿Señor Amable? Sí. El señor Amable era uno de los amigos de papá. Fue muy gentil con nosotras. Después de la grabación nos compró un montón de caramelos y nos quedamos despiertas toda la noche. Supongo que a Missy no le pareció, pues entró en la habitación mientras estábamos viendo la película y comenzó a gritar. Ella dijo, ¿qué carajo estás haciendo? La mujer utilizó un tono burlón para imitar a su hermana. Le dije la verdad, se lo juro que lo hice. Le dije, Lizzie quería ver nuestras películas. Missy me miró furiosa y seguía gritando, creí que me habías dicho que destruiste esas cintas. Creímos que esas películas habían sido destruidas, bueno, después del juicio. Destruyeron solo las cintas que encontraron, pero mamá y papá guardaban toda una pila de duplicados bajo las tablas del suelo. Yo las conservé porque odiaba pensar que mi carrera como actriz se había ido a la basura. Muy bien, señora, ¿qué pasó después? Bueno, Missy no dejaba de gritarme. Ella gritó y arrojó cosas. Me amenazó con quitarme a Lizzie. Me dijo que no era una buena madre. Dijo que era igual a nuestra madre, lo cual es ridículo. No podía creer que me hubiera dicho eso. Soy una gran madre. Lo único que quiero es que mi hija también se sienta como una estrella. Así que la puse boca abajo. Mi padre hizo una pausa durante un largo tiempo. Señora, ¿qué significa poner boca abajo a alguien? Oh, qué tonta. Olvidé que no todo el mundo conoce ese término. Es un término en el mundo de la actuación. Cuando una actriz no funcionaba bien, nuestros padres la ponían boca abajo. Tuvimos un montón de hermanas que fueron puestas boca abajo. Todavía viven con nosotros, pero ahora están en el jardín. ¿Cómo se pone a alguien boca abajo? No sé cómo mi padre pudo mantener la calma. Lo apuñalas. La mujer empieza a reír. Me está diciendo que asesinó a su hermana. La voz de mi padre es difícil de escuchar entre la risa. Ella quería llevarse a mi bebé. Por eso la puse boca abajo. Ahora puede dormir en el jardín con las demás. Jamás entendió lo importante que era para mí ser una estrella. Se lo merecía. Yo soy una buena madre. Papá se mantiene en silencio durante un minuto muy tenso. ¿Hay algo más que quiera decirme? ¿Sabe? Usted se parece mucho al señor Amable. Es guapo. Apuesto a que sería un buen actor. ¿Ha pensado alguna vez en actuar? No, señora. Bueno, debería pensarlo. Mi hija está incursionando en el mundo de la actuación, ya sabe. Los dos harían una gran película. Aquí termina este caso. ¿Ya ves por qué digo que puede llegar a ser perturbador? Afortunadamente mi padre era un buen hombre. Lo que me gusta de este tipo de historias es que nunca sabes de lo que tratará la siguiente parte, es como una caja de sorpresas.
Por mi parte contaré la continuación del relato que dejé pendiente en el final de temporada pasado. No sin antes darles la bienvenida a otra temporada en la que estaremos con ustedes. Sin más, comienzo para no hacer más largo el video. La máscara del abuelo. Parte 2. No dejes que te atrape hablando sobre hombres lobo. El abuelo se acomodó en una de las esquinas de mi cama. La superficie del colchón cedió bajo su peso. Este no es un cuento sobre monstruos. Habían transcurrido varias horas desde que papá se llevó a mamá. Me quedé en la cama, observando el cielo claro desvanecerse hasta convertirse en un manto negro. Fascinado por el brillo de aquella luna que se hacía cada vez más intensa. Hora y media después, supe que el abuelo estaba llegando cuando las luces de su camioneta irrumpieron en el camino de entrada. Fui invadido por una mezcla de miedo y emoción. Exactamente como lo había sentido mientras hablaba con papá momentos antes. Para el momento en que el abuelo ingresó a la habitación, ya había preparado lo que parecían cientos de preguntas. Entonces, ¿no eres un hombre lobo, verdad? Lo cuestioné mientras buscaba su mirada. Sus ojos azules, brillantes e inmutables respondieron. Tras observarme fijamente por unos instantes, miró hacia otro lado y suspiró. No es un término que emplearía. Susurró. Supongo que hay ciertas similitudes con eso que estás pensando, pero también muchas diferencias. No es como en las películas. Pero, tú, nosotros, lo que sea que nos suceda, ocurre cuando hay luna llena, ¿cierto? Pues, sí y no. No precisamente. El abuelo frunció el ceño e hizo una pequeña pausa. Observaba fijamente el edredón, como si en ese lugar fuera a encontrar las respuestas. De la nada, soltó una carcajada gutural. Su rostro dibujó una sonrisa casi de vergüenza, y después sacudió la cabeza. Ya pasé por todo esto con tu madre, pero no soy bueno explicándolo. De cierta forma es como irse quedando dormido. Sumergirse en un sopor. Entre el sueño y la vigilia. Puedes hacerlo cuando se te plazca, pero resulta más fácil cuando estás cansado. Y si el cansancio es mucho, prácticamente resulta inevitable. Observé al abuelo. Intentaba descifrar lo que acababa de decir. Seguramente vio una profunda confusión en mi rostro. Discúlpame, hijo. No me estoy haciendo entender bien. Lo que quise decir es que podemos cambiar. En el momento que lo deseemos. Aquellos más viejos que han vivido con esto durante muchos años tienen la capacidad de hacerlo en cuestión de minutos. Pero hay ciertas épocas del mes, es decir, cuando tenemos luna llena, en que resulta mucho más fácil el cambio. De la misma forma que cuando estás agotado. Y, precisamente por las noches, es cuando el cambio resulta. Bueno, puede ser más difícil de controlar. Incluso cuando eres un viejo como yo. El abuelo me sonrió pero no devolví el gesto. Intentaba procesar todo lo que me había dicho. Integrarlo en un solo concepto. Una nube de preguntas invadió mi cabeza, y no sabía cuál lanzar primero. Entonces, ¿cuándo haces el cambio? Exclamé tras un instante. ¿Cuándo haces el cambio? ¿En qué nos convertimos? ¿Qué apariencia tenemos? Bueno, tú. Sus palabras fueron interrumpidas por un automóvil que pasaba por la carretera. Las luces iluminaron el exterior de mi habitación y después se apagaron. El sonido de un motor inundó el lugar, desvaneciéndose a medida que ganaba distancia. Cuando regresé a ver al abuelo, lo encontré de pie. Se acercó a la ventana y frunció el ceño en aquella penumbra. Sabía que deberíamos hacer esto en la cabaña. Murmuró entre dientes. Fue muy estúpido de mi parte venir hasta acá. Abuelo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué es estúpido? El abuelo regresó a verme. En su frente se observaban unos surcos profundos. No es nada de lo que debas preocuparte. Simplemente quería que fueras a la cabaña, pero el bastardo y terco de tu padre no quiso. Dijo que estabas muy enfermo. ¿Qué hay de malo con que vengas aquí? Es peligroso, nada más. El rostro del abuelo ya no mostraba signo alguno de empatía o felicidad. Si vas a aprender todo sobre esto, es lo primero que debes saber. Es peligroso. Es una lucha permanente por mantenerte oculto. Y no llegarás a mi edad sin haberte hecho de enemigos. Miré más allá del abuelo, en la oscuridad que reinaba afuera de mi ventana. Observé el brillo de la luna. Todavía sentía dolor, pero la descarga de adrenalina había amortiguado lo peor.
De repente, me di cuenta que nunca antes había visto al abuelo fuera de su cabaña. ¿Qué clase de enemigos? ¿Hay personas detrás de ti? El abuelo dejó escapar otra carcajada, aunque esta vez de ironía. No solo detrás de mí, Respondió. de todo el clan. Siempre hay alguien. Cazadores en busca de un trofeo. Grandes compañías. Gente que mataría por tu piel. El gobierno. Hacemos lo mejor que podemos para mantener todo en secreto, pero no es suficiente. Las personas ven cosas, y hablan. Siempre nos descubren. De repente, el abuelo extendió un brazo y cerró las cortinas de la ventana. El brillo de la luna quedó totalmente bloqueado. Se puso al final de mi cama, observándome fijamente. Si tenemos que hablar, lo haremos allá abajo. Gruñó. No me quedaré aquí como tu niñera monstruo. Se dio la vuelta y salió de la habitación antes que tuviera oportunidad de responderle. Nos sentamos en la sala, cara a cara. El abuelo se acomodó en un sillón próximo a la puerta principal, yo en el sofá. Todas las cortinas estaban cerradas. La bombilla en la parte superior de la sala iluminaba de amarillo el lugar. Una llovizna se había desatado en el exterior y acariciaba el cristal de las ventanas. Ocasionalmente un automotor transitaba por la carretera, momento en que el abuelo mostraba signos de tensión. Eran mínimos, intentaba ocultarlos, pero me daba cuenta. Aún me sentía mal. Todo mi cuerpo dolía y la piel me picaba. Una sensación de debilidad me invadía. Sin embargo, hice mi mejor esfuerzo para dejar todo esto de lado. El miedo, adrenalina y emoción se concentraban en mi estómago. Tenía ganas de preguntar al abuelo por la máscara, y el motivo de que no la llevara puesta. Sin embargo, temía que se enojara como lo hizo en mi habitación. Por eso, hice otra pregunta. ¿A dónde va mamá? Le dije. Quiero decir, cada vez que se aleja, ¿a dónde va? Se queda con un par de amigos míos. Respondió el abuelo. Viejos amigos. Miembros del clan. También viven en el mismo bosque que yo, a unos 10 kilómetros de la cabaña. Ellos. Me ayudan con ella. Me ayudan a mostrarle cómo se hace. ¿Y por qué no puede quedarse? ¿Por qué no hace lo mismo que tú? El abuelo posó sus grandes ojos azules sobre mí. Se llevó una mano al mentón y se rascó la piel bajo la prominente barba canosa. Lleva mucho tiempo controlar el cambio. Contestó tras un momento. He vivido con esto por años, e incluso así tu padre aún quiere que me ponga esa cosa en la cara cuando estoy cerca de ti. Es para bloquear el olor en las peores noches. El abuelo sacudió la cabeza. No lo necesito, y me molesta que él piense que así es. Pero se lo permito. Lo dejo pasar porque él ha visto a tu madre cuando se convierte. Y sabe perfectamente lo terrible que puede llegar a ser. ¿Qué tan malo es? El abuelo se disponía a responder, pero, en ese preciso instante se escuchó otro automóvil en la distancia. Hizo una pausa, enfocándose. El motor se volvía más ruidoso. Momentos después vi unas luces sobre las ventanas de la sala. El sonido del motor aumentó cuando pasó justo al lado de la casa. Podía escucharse el chapoteo de los neumáticos mientras se deslizaban por el asfalto mojado. El escándalo se desvanecía mientras avanzaba por el camino y, de repente, se apagó. El abuelo estaba congelado, su rostro evidenciaba un profundo estado de concentración. Tras un instante ladeó su cabeza a uno de los costados, creo que buscaba el sonido del motor volviendo a arrancar. No sucedió. Yo también lo hice y no logré escuchar la marcha. Afuera reinaba el sonido de la lluvia, que se hacía cada vez más intensa. El viento parecía apresurado mientras pasaba por la casa, produciendo un tenue susurro al atravesar los árboles en el jardín. Probablemente sea uno de los vecinos, abuelo, le dije. Creo que el auto. Me callé al instante que el abuelo levantó la mano. Sacudió su cabeza. Los surcos en su frente se habían vuelto tan profundos que parecían cortes. No. Murmuró tras una pausa. Alguien viene. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda. No había razón para que sintiera miedo, pero la tensión en el rostro del abuelo resultó contagiosa. Enfoqué las orejas hacia el origen del ruido, pero seguía sin escuchar nada. Solo la lluvia. Abuelo, no es nada, susurré. No hay nadie allá. La puerta del jardín crujía mientras se abría. El sonido era suave, pero nítido. El familiar chirrido de las bisagras oxidadas se sobrepuso al sonido del viento y la lluvia. La piel se me erizó con una sensación desagradable y el corazón empezó a acelerar.
El abuelo ya se había parado. Con mucha cautela y sin hacer ruido, se desplazó hasta la puerta de entrada de la sala. A diferencia de la cabaña del abuelo, nuestra casa está ordenada. Sin embargo, sigue siendo una construcción antigua. El techo es bajo. Por eso, cuando se paró justo al lado de la puerta principal, el abuelo tuvo que agacharse, de otra forma su cabeza habría golpeado arriba. La puerta de entrada era más pequeña que él, pero sus ojos se mantenían fijos sobre la ventana de cristal esmerilado justo en el centro. Cuando intenté levantarme del sofá, el abuelo volvió a extender su mano para indicarme que me quedara donde estaba. Segundos después, unos pasos hacían crujir nuestro camino de grava. Contuve la respiración. Cada centímetro de piel se me erizó. También me enfoqué en la pequeña ventana de la puerta principal, esperando a ver movimiento del otro lado. Mientras tanto, intentaba convencerme de que no había nada que temer. Quizás se trataba de papá que había regresado por algo que olvidó. Resultaba un poco extraño que no estacionara el auto justo afuera de la casa, pero seguramente tenía alguna explicación, ¿o no? ¿Quién más podría merodear en nuestra propiedad? Todas estas suposiciones se apresuraron en mi mente cuando una sombra se dibujó del otro lado de la ventana en la puerta. Una silueta en la oscuridad. Contuve la respiración una vez más, sintiendo que el corazón golpeaba en mi caja torácica como un puño. Por un momento todo quedó en completo silencio. Después, una mano golpeaba desesperadamente la puerta una y otra vez. Hola, ¿hay alguien en casa? Era una voz de hombre. Nadie que pudiera reconocer. Hola, ¿podrían ayudarme? Vi una luz encendida. El abuelo se mantuvo completamente quieto. Mientras observaba la puerta, su rostro parecía inmutable. El hombre insistió con más fuerza. Momentos después el sujeto volvió a hablar. Su voz parecía próxima al pánico. Por favor, si hay alguien, ¿me permitirían utilizar su teléfono? Nuestro auto se descompuso y no tenemos señal. Por favor, mi esposa no se encuentra bien. El abuelo dudó por un momento. Después extendió la mano y abrió la puerta. Desde el lugar donde estaba sentado, no podía ver al sujeto en la entrada, pero escuchaba todo con claridad. Muchas gracias. Siento causarle molestia, pero esto se ha vuelto una pesadilla. Nuestro auto se descompuso a unos metros de aquí y mi esposa no se siente bien. Tiene 8 meses de embarazo y nos dirigimos a la ciudad vecina a visitar a unos amigos, pero el teléfono no tiene señal. Tomé lo que creía era un atajo, lo sé, fue algo estúpido, y después se encendió esta luz de advertencia en el tablero hace unos minutos y... Observé el rostro del abuelo mientras el hombre hablaba sin parar. Su expresión era difícil de interpretar. Sin embargo, me pareció que algo de toda aquella tensión que tenía momentos antes había desaparecido. Si tiene un celular o una línea fija me sería de mucha ayuda. El hombre continuó. Así puedo hacer una llamada rápida al seguro y no le daré más molestias. Siento mucho haberlo molestado, de verdad. ¿Qué es eso en tu mano? Preguntó el abuelo con una voz ronca que minimizó el balbuceo del hombre. Observé su rostro, pero su expresión se mantenía igual. Oh, esto. ¿Es un walkie-talkie? Respondió el hombre. Siempre me preocupa la seguridad. De hecho, me preocupa más de lo debido. Mi esposa dice que soy un paranoico. Cierta ocasión nos quedamos sin gasolina en el medio de la nada y desde entonces cargo un par de estos, un botiquín de primeros auxilios y algo de ropa extra. Ya sabes, por si acaso. Nunca se sabe cuándo estas cosas podrían ser útiles. De hecho, eso me recuerda... Guardó silencio por un instante. Segundos después escuché un pitido. Hola cariño, soy yo. Dijo el hombre. Un buen hombre calle abajo acaba de abrir la puerta, llamaré al seguro y regresaré pronto, ¿está bien? Cambio. Tras un instante, un tono de voz femenino afectado por la interferencia respondió. Está bien, pero apúrate. No me siento nada bien, Tim. Cambio. Así será, cariño. Lo prometo. Hubo un momento de silencio, y luego el abuelo suspiró. Mostraba algo de hartazgo, pero cualquier señal de tensión se había esfumado de su rostro. Bueno, entra entonces. Dijo. Puedes usar el teléfono, pero será mejor que sea rápido, pues mi nieto tampoco se encuentra bien. Se quitó de la entrada. Instantes después, el hombre ingresó a la sala. Cualquier remanente de miedo desapareció en el momento que lo vi. Su estatura apenas superaba el ombligo del abuelo. El poco cabello que le quedaba estaba completamente pegado a su frente a causa de la lluvia.
y sus gafas cubiertas por gotas de agua. La gabardina escurría sobre la alfombra. Apenas me vio, levantó nerviosamente la mano para saludarme y empezó a balbucear nuevamente. Hola, soy Tim. Siento molestarlos, solo necesito hacer una llamada rápida y me iré. Mi esposa y yo estamos atravesando por una pesadilla, realmente. El abuelo empujó su teléfono celular a las manos del hombre, cortando su discurso sin clemencia alguna. Aquí tienes, puedes usar este. Perfecto, muchas gracias. Tim observó al abuelo con los ojos llenos de gratitud. Seré breve, lo prometo. Toca algunas veces la pantalla del teléfono y después se lo ceba al oído. Me sonrió y le devolví el gesto. El abuelo se mantuvo cerca de él, observándolo. No dijo nada ni me miró. Tras algunos segundos de espera, Tim empezó a hablar. Hola, es Tim Farris. Sí, creo que necesitamos que alguien venga y nos ayude, temo que... Sí, tuvimos problemas con el automóvil, estamos cerca de... El balbuceo incesante de Tim no paraba. Tras un minuto de conversación, sacó una tarjeta de su billetera y empezó a dictar unos números. Tomé conciencia nuevamente del dolor que me afectaba el cuerpo. La adrenalina ya había desaparecido, y ahora experimentaba una sensación de vacío en el estómago. Como si no hubiera comido nada. La piel me picaba y resistí el impulso de rascar mis brazos. Procurando distraerme, observé al abuelo. De pronto, parecía muy incómodo. Estaba en el mismo sitio que antes, observando a Tim, pero no dejaba de mover los pies. Como si le resultara imposible mantenerse quieto. Se pasaba constantemente la mano por la barba y sus ojos se mantenían fijos sobre el hombre que hablaba por teléfono. Cuando Tim colgó el teléfono y lo devolvió al abuelo, experimenté una sensación de alivio. Genial, enviarán a alguien pronto, dijo Tim. Llamarán nuevamente en 5 minutos para confirmar unos datos. Lo siento otra vez, pero, ¿creen que podría quedarme a esperar la llamada? El abuelo respondió con un gruñido. Tim se volvió hacia mí y sonrió. ¿Y cómo dices que te llamas, amigo? Tu abuelo mencionó que no te sentías bien. Asentí. Soy Jaime, creo que tengo gripe. Tim frunció el ceño y asintió con la cabeza. ¿Qué cosa más molesta? Entonces, ¿están solos en casa? ¿Papá y mamá salieron? Iba a responder, pero me detuve buscando la mejor manera de decirlo. No podía decir a un desconocido dónde se encontraban mamá y papá, pero, al mismo tiempo no podía ignorar la pregunta. Observé al abuelo, estaba frunciendo el ceño con el teléfono en la mano. No estaba escuchando. Ellos salieron esta noche, respondí al poco tiempo. Fueron a una cena en el centro de la ciudad. Oh, qué bien, muy bien. Bueno, ojalá que su auto sea un poco más confiable que el mío, ¿no? Estarán fuera toda la noche, ¿verdad? Tim me sonrió. Fuera de la casa, el viento soplaba con mayor intensidad. Unas gotas gordas de lluvia golpeaban las ventanas con furia. Abrí la boca, sin saber muy bien lo que iba a responder. Pero, antes de que tuviera oportunidad, el abuelo me interrumpió. Tu llamada nunca sucedió. ¿Qué? Exclamó Tim mientras volteaba a ver al abuelo. La llamada que acabas de hacer. No se hizo. Disculpe, ¿qué quiere decir? Los enormes ojos del abuelo se posaron fijamente sobre Tim. Empezó a observarlo sin parpadear. Lo que quiero decir es que la llamada que hiciste solo duró 3 segundos. Está justo aquí en el historial. Marcaste un número, después colgaste casi de inmediato. ¿Por qué? Oh, lo siento. Yo no. Respondió Tim con desconcierto. Sus ojos iban del rostro del abuelo al teléfono que tenía en su mano. Es extraño, dijo tras un instante. Quizá sea algún error. Definitivamente hice esa llamada. Quizá el teléfono no lo registró correctamente o bueno, ¿estás seguro de que revisaste bien? Sé exactamente lo que estoy viendo. La llamada no se hizo. Lo que significa que fingiste hablar con otra persona. Y quiero que me digas por qué. Tim observó al abuelo. Abrió la boca, pero no dijo nada. El viento parecía aullar cortado por los aleros de la casa. La lluvia seguía intensificándose. Hubo un instante en que todo se quedó quieto, y el único ruido que pude escuchar era el latido de mi corazón. Después, todo sucedió en un instante. Tim se llevó el walkie-talkie a la boca y presionó el botón. Retrocedió por la sala hasta la puerta principal, gritando por el aparato mientras se movía. Ahora, entren ahora, el niño también está aquí.
La mano del abuelo salió disparada y le arrebató el walkie-talkie al desconocido. El aparato se estrelló contra una pared y cayó en la alfombra, donde crujió y quedó en silencio. El abuelo se movió con una destreza increíble. Acortó la distancia entre él y Tim de un solo paso, apoderándose de la cabeza de aquel hombre con sus dos manos. Las gafas de Tim resbalaron de su cara. Empezó a gritar. El sonido cesó cuando el abuelo giró ambas manos bruscamente hacia la derecha, rompiéndole el cuello con un movimiento impecable. Soltó la cabeza y Tim se desplomó en el suelo. Afuera, escuché el sonido de un motor arrancando a la distancia. El abuelo regresó a verme, sus ojos azules resplandecían en la oscuridad. Arriba. Dijo. Tenemos que salir de aquí. Me gusta cómo en cada parte estas historias de varias partes se van convirtiendo en algo diferente. Sin duda quiero ver de qué trata la siguiente. La historia que yo traigo es, creo yo, la más especial de este episodio, pues fue escrita por Diefwan, cosa que hacía tiempo no pasaba. Así que espero que disfruten la historia creada por el idiota este. Comienzo. La casa en la carretera. Entonces, ¿en qué consiste este juego? Pregunta Raúl con un poco de miedo. Es sencillo, simplemente entramos a este bosque, caminamos un poco con uno de nuestros ojos cerrados, y si vemos algo le avisamos a los demás. Le respondo emocionado. Soy un recién graduado de la universidad, estudié psicología durante casi 5 años y finalmente ha llegado el momento de continuar con nuestras vidas, así que mi grupo y yo, a sugerencia mía, hemos decidido hacer juntos varias pruebas de valor en las que someteremos a comprobación las leyendas urbanas y rituales malditos que conocemos. Uno de estos es caminar en un bosque a las 3 de la madrugada con un ojo cerrado para así poder ver fantasmas. Entramos al lugar cerca de 15 compañeros. A decir verdad, si alguien nos hubiese visto entrar de esa manera, seguramente nos habrían tachado de locos, pero por alguna razón esto nos parecía buena idea. Caminamos un largo rato, por lo que decidimos separarnos un poco. No crean que somos estúpidos, simplemente nos alejamos un par de metros cada uno para no perdernos en un sitio que no conocemos del todo. Fue entonces cuando la vi. Una mujer, a lo lejos entre los árboles, aproximadamente a unos 10 metros de distancia, estaba muy cerca. Ella nos vio. Rápidamente les dije a los demás que miraran en esa dirección. Todos quedamos sorprendidos de lo que estábamos viendo. Entonces la mujer comenzó a moverse hacia nosotros, no como una persona normal, sino que más bien como si se deslizara entre los árboles. Estaba cada vez más y más cerca. Debido a que había visto muchas películas de terror, sabía que algo saldría mal si nos quedábamos, así que les dije: chicos, tenemos que largarnos de aquí, no corran, dense la vuelta, tómense de las manos y regresemos por donde venimos. Hagan lo que hagan. Nunca volteen atrás y no abran su ojo. Así fue, tras 10 minutos de caminata tomados de las manos, finalmente llegamos a la entrada de ese misterioso bosque y, aunque asustados, la emoción de haber tenido contacto con algo que no era propio de este mundo nos mantuvo contentos. Éramos un testimonio vivo de que había algo más allá. Creo que podemos hacer algo mucho mejor que esto, comentó Juan, uno de mis amigos con un tono bastante egocéntrico. ¿A qué te refieres? Pregunté un poco confundido. Encontré una casa abandonada, dicen que ha estado maldita desde hace por lo menos 100 años, el único detalle es que tenemos que viajar, ya que esta se encuentra en la carretera entre Puebla y la Ciudad de México. ¿Qué les parece? Aunque hubo dudas con respecto a lo de viajar tan lejos, eventualmente todos aceptamos y acordamos una fecha en un par de semanas para realizar esta gran hazaña a modo de despedida para nuestra generación. El día llegó rápidamente, logramos alquilar un autobús, el cual nos dejaría en la casa y volvería por nosotros al otro día. Sería algo sencillo, pero podríamos divertirnos un rato. El viaje ocurrió sin problemas, aparte de las 8 horas de viaje que se tiene que realizar desde donde vivíamos hasta dicho lugar. Es de más decir que todo el viaje, o al menos en su mayoría, estuvo plagado de risas, comentarios sarcásticos y pullas amistosas muy propias de este tipo de ambiente. Aunque era inevitable no estar algo melancólico, pues sabía que muchos de nosotros tomaríamos caminos separados una vez nos graduáramos. Esta era nuestra última oportunidad de divertirnos todos juntos.
Comienzo a ver algo. Dijo Carla, la chica de la que siempre estuve enamorado prácticamente toda la universidad. Efectivamente, cada vez se podía ver más cerca una casa de madera, de aspecto algo abandonado. Sin embargo, el jardín del frente se veía muy bien como para estar abandonada. Bajamos del autobús y comenzamos a ver el sitio en el que pasaríamos toda la noche mientras este se iba, aunque fuimos interrumpidos por el sonido de varias motocicletas acercándose a nosotros. Antes de que pudiera decir nada, se escuchó un golpe en seco. Habían golpeado a Juan. Unos motociclistas pasaron a una velocidad imprudente a nuestro lado, golpeando a uno de nuestros compañeros. Sin embargo, alcancé a escuchar algo que dijo uno de ellos mientras se perdían a lo lejos en la carretera. Allí no hay nada, lárguense de aquí. Aunque la frase me pareció extraña, debíamos hacer algo con Juan, quien fue golpeado en la pierna. Fuimos rápidamente a la casa para que descansara un poco. Antes de poder entrar, de la casa salió una mujer joven, la cual nos veía de manera extraña. ¿Necesitan algo? Dijo aquella mujer mientras se disponía a regar el pequeño jardín de la casa. Nuestro amigo acaba de ser golpeado, ¿podría ayudarnos? Tengo un botiquín en la casa, ¿podrían esperar un momento? Tras unos cuantos minutos la mujer salió y vendó la pierna de mi amigo, aunque no pudo contener su curiosidad. ¿Qué están haciendo aquí? Bueno, verá, lo que pasa es que, Juan me interrumpió. Lo que pasa es que escuchamos que la casa en la que usted vive estaba embrujada, así que con mis compañeros decidimos pasar la noche aquí hoy. Pensamos que estaba abandonada, pero ya vemos que no fue así. Realmente lamentamos la molestia. La mujer respondió con una sonora risa. Mientras reía a lo lejos, en el marco de la puerta de la casa, logré ver a una niña pequeña que nos observaba curiosa. Entiendo, bueno, como pueden ver, a pesar de la apariencia un poco abandonada de la casa, esta está ocupada. Llevo viviendo aquí ya mucho tiempo, estoy cuidando a una niña, solo estamos ella y yo, aunque a veces pienso que es mucha casa para ambas. Hagamos algo, es evidente que no pueden ir a la ciudad de Puebla caminando desde aquí. Así que aunque no pasarán la noche en una casa abandonada, al menos pueden quedarse hoy a dormir. ¿Vendrán por ustedes? Sí, de hecho rentamos un autobús para eso. Dije rápidamente. Entonces son bienvenidos a mi hogar. Dijo la mujer con una sonrisa amigable. Con mucha pena entramos en la casa, por dentro se veía muy cuidada. Nuevamente, en el marco de una de las puertas, vi a la niña pequeña con gesto curioso observándonos. Alejandra, ven a saludar a las visitas, no seas grosera. Dijo la mujer. Buenas tardes. Dijo aquella niña en un tono de voz muy bajo, apenas perceptible. Eso me habría causado mucha ternura, de no ser porque en la habitación de la que ella estaba saliendo había algo extraño, se veía muy claro, no me malentiendan, eso podría no sonar mal, sin embargo eran aproximadamente las 5 de la tarde, pero la iluminación en este cuarto figuraba a la que se ve a mediodía. Entonces me di cuenta, el comedor, el sitio donde estábamos ahora se veía más oscuro, como si fuese de noche, pero nadie más pareció notarlo. Creí que quizás sería por los árboles que taparían la luz, así que decidí no decir nada. La noche llegó rápidamente, todos cenamos en compañía de nuestras anfitrionas, nuevamente el humor imperaba en la escena, todos reían sin parar, y aunque trataba de seguirles el juego, había algo que me incomodaba mucho. La mujer amablemente nos designó a todos nuestras habitaciones, éramos 3 personas en 5 cuartos disponibles que ellas tenían. La niña la seguía por todos lados, mientras nos dejaba entrar a los cuartos, que también tenían ese problema con la luz, pero nadie decía nada, era mejor dormir en un cuarto con mucha o poca luz que hacerlo en la carretera. A pesar de estar en la carretera contábamos con señal de celular, así que nos pusimos a hablar todos en el grupo de WhatsApp que teníamos, todo normal, hasta que Raúl, Cynthia y Jimmy dejaron de contestar de la nada. Mi reloj marcaba las 2 de la madrugada, así que varios pensaron que quizás se habían dormido, pero, al mismo tiempo, algo no iba bien, salí de mi habitación para buscarlos. Al entrar en su cuarto, en este no había absolutamente nada, ni ellos, ni sus cosas. Y las camas que estaban ahí apenas hace unas horas ya no estaban. En ese cuarto no había nada. Regresé mi camino pero, al salir al pasillo, todo estaba cubierto por una oscuridad extraña, en vez de verse todo negro, todo se veía azul oscuro. Mi teléfono perdió la señal.
Entonces a lo lejos, en el pasillo escuché una voz conocida, era Carla. Hola. Dijo con un tono nervioso. Carla, ¿eres tú? Sí, fui al baño, pero cuando entré de nuevo a mi habitación no había nada, mis cosas no estaban. ¿Qué está pasando? No lo sé, yo vine a buscar a Raúl, Jimmy y a Cynthia, pero su habitación también estaba vacía. Ven, toma mi mano y no me sueltes, tenemos que buscar a los demás. Fuimos al comedor, al cruzar la entrada a nuevamente la iluminación cambió, era de día. Sin embargo, había gente aquí, gente que no podía vernos aparentemente. Un hombre en sus 40 sentado mientras comía, una mujer llegó a saludarlo de beso y se sentó a su lado y, lavando algunos trastes, la mujer que era nuestra anfitriona, vestida con ropa que no era de este siglo. Tenemos que irnos de aquí. Dijo Carla nerviosa. Regresamos a los pasillos solo para encontrar al hombre de antes, golpeando a la mujer que lo había besado, esta deja de moverse. Entramos a una habitación. Ahora vemos a la sirvienta y a la niña escondidas en un rincón. La puerta se abre violentamente atrás de nosotros. El hombre traspasa nuestros cuerpos como si fuésemos fantasmas y dispara a la niña y a la sirvienta. 2 disparos, el silencio domina hasta que se da la vuelta, nos observa y se comienza a acercar a nosotros. Corre, Carla. Dije asustado. En el camino seguimos cruzando habitación por habitación, pero no logramos volver con los demás. Este sitio no es normal, parece un laberinto, cada habitación nos lleva a una iluminación diferente, a una dimensión diferente, a una época distinta. Encontrar a los demás ya no era prioridad, lo que realmente importaba era salir de esta casa como fuese posible. Entonces la vi, la niña pequeña, ahora con una sonrisa, ella estaba en cada habitación y espacio al que entrábamos. Maldita sea, aquí no hay nada. Dije al abrir otra habitación vacía, eso hizo cambiar el gesto de la niña por uno molesto. Entonces, decidí repetir la frase. Aquí no hay nada. Tras esto, abrí la puerta de una habitación, ahí estaban mis cosas, pero mis compañeros no estaban. Antes de que Carla pudiese entrar, las manos de un hombre la tomaron, llevándosela a la oscuridad mientras la puerta del armario de mi habitación se cerraba. Abrí la puerta, pero ahora era un armario común, perdí a Carla y, tras comprobar las habitaciones de mis amigos, comprobé que también había perdido a mis amigos. Sus cosas estaban ahí, pero ellos no. Lo que antes me había parecido una casa limpia ahora estaba completamente abandonada. Tomé mis cosas y salí de este sitio, le hice la parada a un automóvil y me llevó a la ciudad de Puebla, que era la más cercana. Mandé mensajes a mis amigos, pero estos nunca respondieron. Tomé un autobús de regreso a mi ciudad, ahora totalmente solo, de las 15 personas, solo volví yo. Pasamos por la misma carretera y entonces, para causarme aún más dolor, el punto exacto donde la noche anterior estaba aquella casa, ahora se encontraba vacío. Inevitablemente pensé en lo que nos había dicho uno de los motociclistas que nos atacó cuando fuimos. Allí no hay nada. Tomé una fotografía del lugar. Eventualmente me quedé dormido en el camión. Al abrir los ojos me encontraba de nuevo en el autobús con mis amigos. ¿Fue un sueño? Esa era la pregunta en mi cabeza. Pero no podía ser así, todo sucedía exactamente como lo recordaba. Llegamos a la misma casa, nuevamente bajamos, el autobús se fue. Pero en esta ocasión nos acercamos directamente a la casa. Ya frente a la puerta, la mujer que nos había recibido antes salió, detrás de ella, la misma niña. Chicos, tenemos que irnos de aquí, ahora. Dije nervioso. Tienen que hacerme caso, aquí no hay nada. Allí no hay nada. Entonces la casa comenzó a temblar, la niña comenzó a tambalearse cada vez que yo decía que aquí no había nada. La mujer me veía fúrica. Tienen que decirlo conmigo, aquí no hay nada. Mis amigos, aunque confundidos, decidieron seguirme la corriente. El grito aquí no hay nada se hacía cada vez más fuerte y la casa temblaba cada vez más. Sin embargo, fuimos interrumpidos por los motociclistas que también gritaron lo mismo en la distancia. Carla se acercó a mí. ¿Estás bien? Me preguntó preocupada. Sí, estoy bien, pero no debemos entrar a este sitio. Recordé la fotografía que había tomado, quizá aún estaba en mi teléfono y podría demostrarles que en el sitio donde estaba esta casa, en realidad no había nada.
Busqué desesperadamente en mi galería de fotos, me perdí en el celular por unos segundos hasta que finalmente la encontré, la foto donde no había nada. Ven, chicos. Aquí no hay nada, debemos irnos. Entonces levanté la vista. Mientras mostraba la fotografía a un espacio vacío, el último de mis amigos se adentraba en la casa. La niña me sonrió, diciendo adiós con su mano y finalmente cerró la puerta. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado la historia que escribí para ustedes, así como esta nueva temporada de creepypastas no tan conocidos. Nos veremos el siguiente mes con el capítulo número 82. Y recuerda, hay cosas allá afuera que quieren hacerte daño, pero lo que está detrás de ti tampoco es muy amigable. Lloros. Estás encerrado en tu habitación y hay una mujer llorando al otro lado de la puerta. Cada vez que te acercas, ella deja de llorar y en su lugar empieza a reír.